Número 5 comienza con asuntos prácticos, de orden práctico, en el campamento de Israel. Si alguien tenía lepra, si alguien tenía flujo seminal, entiendo que por enfermedades venéreas, o se había contaminado por estar en contacto con cadáveres, debían ser aislados y apartados del campamento de Israel. Imagínate lo que sería un leproso tratando con la gente donde hay niños, donde hay familias, donde sería peligrosísimo. Imagínate a alguien con enfermedades venéreas sueltas dentro de la población. Imagínate a alguien que está en contacto con cadáveres, con la putrefacción, con las bacterias, con todo lo que eso significa, en contacto con la población. A mí me gustaría que pudiéramos darnos cuenta que más allá de las cuestiones prácticas, higiénicas y de salubridad que todo esto tiene, de sanidad social, vamos a decirlo así, sabemos que la lepra y las enfermedades simbolizan muchas veces en la escritura el pecado. Hay veces que determinados pecados hacen conveniente que las personas no estén en contacto y en comunión con los hijos de Dios. Suena poco políticamente correcto, pero la Biblia avala esto. Una cosa es la sabiduría divina y otra cosa es la sabiduría, por llamarlo de una forma, de este mundo. Este mundo dice que las personas disruptivas o corruptas lo que hay que hacer es integrarlas para que mejoren. Es decir, que tú cojas la manzana podrida y la pongas con las manzanas sanas. Los que somos profesores, esta filosofía nos la vienen vendiendo desde hace mucho tiempo, pero a la hora de la verdad no funciona. Si tú tienes un aula con niños buenos que quieren aprovechar el tiempo, que son diligentes, que están allí para lo que están, tú mete 4 o 5 muy disruptivos y espera. Y espera. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa cuando hay una corrupción moral fuerte y el pueblo de Dios mira para otro lado? El apóstol Pablo le tuvo que decir a los corintios, porque tenían en medio de la congregación, tenían un caso de corrupción moral muy fuerte, escandaloso, de tal manera que hasta las personas no creyentes, que los que estaban acostumbrados al paganismo y a costumbres morales, vamos a decir, muy relajadas, les escandalizaría. Y Pablo les tiene que decir, y vosotros os envanecéis. Lo que tenéis que hacer es quitar de en medio de entre vosotros a ese perverso. A ese perverso. Se ha entregado en manos de Satanás a fin de que, para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Y no solamente eso, sino que en ese mismo capítulo y en ese mismo contexto, el apóstol Pablo tiene que decir, os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, claro, dice, hombre, en este mundo no tenemos más remedio que tratar con personas pues que no viven como Dios quiere. Pero no juntéis con ninguno que si se dice hermano tuyo, que si dice que pertenece al pueblo de Dios, fuere fornicario, como una práctica, o avaro. La avaricia dice la palabra que es idolatría, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Que no comas con alguien que diciéndose creyente o hermano en Cristo, viva así. ¿A qué es fuerte? ¿No parece esto en el concepto de amor buenista, ese cristianismo inventado,
que diría, es que son personas débiles en la fe, hay que amarlos. ¿No has escuchado eso nunca? Y yo no estoy llamando a una persona que cuando anda de esta manera le hago pensar que no pasa nada y sigue siendo mi hermano. Eso no es amor. Eso es idolatría, porque quiero caerle bien a la gente. Quiero llevarme bien con la gente, quiero evitar problemas. Entonces me invento una teología que me haga evitar esos problemas. Son débiles, hay que amarlos, bueno, ver, hay que orar por ellos. Pero ese es el principio bíblico, hermano. Ese es el principio bíblico. Avanzamos. Sigue diciendo Números, en los versículos 6 a 8, dice que si un hombre o una mujer, varón o mujer, si comete algún pecado, dice, con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, es curioso. Pecar contra Dios, pecar contra la ley de Dios, la palabra que utiliza la Escritura es delinquir, porque estamos hablando del reino de Dios. Muchas veces cuando pensamos en reino de Dios estamos pensando en nubes, en ángeles volando, en una dimensión casi fantasmal. Pero no, el reino de Dios tiene una administración de justicia. Cuando tú te saltas las leyes de un país, de una nación, eres un delincuente. Saltarnos los mandamientos de Dios es delinquir en el reino de Dios también. Y dice que la persona confesará el pecado, y esto, hermanos, me gustaría subrayarlo porque creo que es algo importantísimo, que cometió, y compensará enteramente el daño. Es decir, si una persona en el pueblo de Dios peca contra otro, tiene que confesar. Primero, confesar el pecado. Hace poco, hablando con una persona, le digo, mira, has hecho esto, esto y esto y esto. No acabó de concretarme. Esa persona me dijo, bueno, si he hecho daño a alguien, que me perdone. Y no concretaba. No concretaba. Cuando nosotros pecamos, lo primero que hay que hacer es confesar. Pero yo no confieso cuando digo, bueno, si como nadie es perfecto, si alguien ha hecho algo, que me perdone, venga, miramos para otro lado. No funciona así el principio bíblico. Y ahora veremos por qué. Lo primero que hay que hacer es confesar, concretar dónde está mi falta. Biblia en mano. Estoy totalmente en contra de las faltas que no son bíblicas. No es que me he sentido, no es que la forma en la que ese tipo de cosas tan poco concretas que a veces generan unos malestares y dices, bueno, esto no hay manera de meterle mano a lo que es inconcreto. El pecado es pecado porque la Biblia lo declara y porque yo me veo reflejado en eso y confieso. Concreto. Y después se compensa enteramente el daño y se añade sobre eso la quinta parte. Y lo dará a la persona contra la cual pecó. Ya hemos hablado de esto otras veces. Hermano, el perdón y la justicia de nuestro Señor es restitutiva. Maldice las iglesias y las congregaciones no entender que el perdón es imposible que no nos ofendamos, que no pequemos unos contra otros. Yo no puedo pecar contra alguien con quien no trato. Pero si tenemos trato y convivencia, es seguro que yo voy a fallar en algún momento. Pero cuando fallamos debemos ser restitutivos. Este ejemplo lo he puesto otras veces. Si yo cojo a Conchi y le estafo 100 euros, y Conchi se da cuenta, entonces lo que hace en muchos sitios, Conchi, tú tienes que perdonar a Efraín porque la Biblia dice que le perdones. Yo me quedo esos 100 euros y como soy un hermano más débil, pues venga, miramos para otro lado y seguimos para adelante. Esta es la teología del perdón que defienden en muchos sitios. Pero no es práctico porque Conchi no se va a fiar de mí. Conchi dirá, bueno, vale, le perdono, venga, me olvido del dinero, me olvido de todo. Pero Conchi va a tener mucho cuidadito conmigo.
Porque Conchi no tiene garantía ninguna de que el Espíritu Santo me esté transformando. Ahora, si en ese mismo caso yo cojo a Conchi y digo, mira Conchi, este dinero es tuyo, lo cogí, perdóname, te lo devuelvo. Ya es mejor, ya es resarcir el daño que le he hecho, pero Conchi dirá, menos mal lo he recuperado, pero Efraín cuando se le cruzan los cables hay que tener cuidado. Porque hace cosas que no debe. Con lo cual la comunión está ahí más o menos. Pero si yo cojo y le digo a Conchi, Conchi, este dinero era tuyo, lo tomé y no debía, y le devuelvo eso, y le digo, toma de más, y le doy una quinta parte más, Conchi puede estar segura que eso no está saliendo de mi carne, eso no es justicia de la carne, eso es obra del Espíritu Santo. Y la comunión se regenera en otras condiciones. Eso es la justicia restitutiva y se puede aplicar a distintos tipos de pecados cuando dañamos a alguien. Si no hay justicia restitutiva, ¿cuál es el problema, hermanos? Y fijaos que aquí no había manera de librarse de esa restitución. Si tú no podías resarcir el daño a una persona en concreto, se lo tenías que dar al sacerdote, con la indemnización y todo. Es decir, pecar y generar un daño no te ibas de rositas. Esto es fundamental, hermanos, porque garantiza que yo crucifico mi carne cada vez que yo peque contra alguien. Y cada vez que yo crucifique mi carne, estoy dando oportunidad a que el Espíritu Santo se exprese en mi vida. Y aparte esto es práctico y es extraordinariamente pedagógico. Si cada vez que yo peco, restituyo y además con esa indemnización, este es el principio que Jesús dio en el Sermón del Monte. No solamente restitución, sino en la misericordia, lo que yo llamo la vuelta de rosca de más, como un testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como la justicia en medio de las congregaciones, le digo de corazón, hermanos, no es restitutiva, porque no hemos saltado la justicia de Dios y el perdón bíblico, pues nos volvemos niños consentidos y maleducados. Porque si yo la hago y no tengo consecuencias porque los demás me tienen que perdonar, porque para eso somos cristianos, y yo no tengo la oportunidad de crecer y de madurar. Entonces me estáis dejando como un niño en Cristo permanentemente. Pero si no solamente ocurre conmigo, sino contigo, con el otro, con el otro, con el otro, y todos somos niños en Cristo, pues así nos va. Que tienes congregaciones completas donde te cuesta muchísimo trabajo encontrar a una persona madura. Esta es la realidad, hermanos. Hoy día es muy difícil encontrar a alguien maduro en Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a crucificar la carne. No estamos acostumbrados a que cuando ofendemos, cuando hacemos un daño, restituir con esa quinta parte de más. Entonces, como no estamos acostumbrados, pues somos niños en Cristo. Eso el apóstol Pablo a los Corintios se lo dijo, eso significa ser carnal. Y esto es básico en la vida y en la convivencia de las congregaciones. Por tanto, si fuéramos una congregación de 1000 miembros y se viene a un servicio religioso, pero nadie conoce a nadie y damos un show y un espectáculo religioso, esa iglesia funcionará de maravilla. El problema es si yo tengo que tratar contigo más de tú a tú. Ahí es donde se va a ver si hay un Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno o no. Porque más tarde o más temprano es cuestión de tiempo, seguramente nos vamos a ofender, seguramente voy a hacer cosas que no deba o tú a mí. A más convivencia, más posibilidades de que eso ocurra. Pero también son más posibilidades de que si tenemos conciencia de lo que Dios pide, tener oportunidades de crecer. La justicia de Dios no solamente es pasar por alto. Si yo soy ofendido, puedo pasar por alto, pero la otra persona también tiene su parte. La parte de la justicia restitutiva con
esa parte de más. Eso es lo que nos hace cambiar, porque la carne eso no quiere. La carne eso no quiere. Y tengo que avanzar un poco más, hermanos, porque ahora vamos, esto era introducción, ahora vamos al meollo, al tema clave del fragmento que tenemos hoy, el número 5. Mirad, hermanos, a partir del versículo 12 tenemos unos versículos que hablan de algo especial. Un hombre casado tiene espíritu de celos, se pone celoso y cree que su mujer le ha sido infiel. Si hay testigos, eso tiene pena de muerte para los dos adúlteros. Pero aquí tenemos a alguien celoso, con un espíritu de celos, pero no hay testigos. Por lo tanto, no hay pena de muerte. Pero este hombre tiene ese espíritu de celos. No se puede demostrar. Entonces hay un protocolo en el cual el marido trae a la mujer al sacerdote, y hay una serie de protocolos en los que no me voy a meter, pero fijaos el versículo 15, que tiene algo que me importa bastante. Dice, con ella el marido tiene que llevar a la mujer y una ofrenda. Trae la ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina, de cebada, y dice, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso. Es decir, esta ofrenda no lleva unción, esta ofrenda no lleva olor grato para Dios. ¿Por qué? Y te lo dice, porque es ofrenda de celos. Es una ofrenda recordativa para traer a memoria el pecado. Esto no es una ofrenda para agradar a Dios. Es una ofrenda para que Dios haga memoria de si ha habido un pecado o no. Así que aquí no tenemos unción ni olor agradable. ¿Y qué pasaba? El sacerdote conjuraba a la mujer y le daba unas aguas amargas. Unas aguas amargas. Y si la mujer era inocente, esa mujer quedaba libre y sería fecunda. Es decir, fructífera, podría dar a luz hijos. Pero si la mujer había sido culpable, aquí dice que se le hinchaba el vientre y cae el muslo, hay unas traducciones que hablan de desprendimiento de matriz, algún tipo de problema uterino o que tiene que ver con el aparato, digamos, de la mujer para poder dar a luz, que quedaba mal, quedaba maldita en ese sentido y no podría volver a tener hijos. Si era culpable, esas aguas amargas la enfermarían y la harían estéril. Pero si era inocente, esas aguas amargas no le harían ningún mal y sería fecunda. ¿De acuerdo, hermanos? Aquí hay una enseñanza impresionante. Aquí hay una enseñanza impresionante, hermanos. Fijaos, en Éxodo 20, donde tenemos los 10 mandamientos, en el versículo 5, dice que no te inclinarás a las imágenes ni las honrarás. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, y ahora subrayo, celoso. Es decir, la idolatría provoca a Dios a celos. Y esto, fijaos, los celos de Dios pueden traer maldiciones que afecten por generaciones, te hacen, vamos a decir, estéril en cierto sentido. Porque justo después de eso dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta terceras y cuartas generaciones. De los que me aborrecen. Efraín, pero eso es Antiguo Testamento. Pero dice Santiago, capítulo 4, versículo 5. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? Si la Escritura dice como para nada, que el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos anhela con celo. Dios tiene celo de su pueblo. Dios tiene celo de la esposa. En Deuteronomio 29, entre el versículo 18 y 21,
Fijaos, dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, aquí da igual que se sea hombre o mujer, o familia o tribu o un grupo, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. ¿Eso qué es? Idolatría, infidelidad a Dios. Ahora, fijaos que ya empezamos a mezclar el tema de la infidelidad a Dios con la amargura. Acordad de las aguas amargas. Hay un detalle que no he leído antes, ahora volveré a él. Algo que tiene que hacer el sacerdote. Ahora volveré a él, para que no lo perdamos de vista. Dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Sabéis a qué sabe el hiel y el ajenjo? Amargo, efectivamente. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, es decir, alguien que sea infiel a Dios, y a pesar de que conozca la consecuencia, él se bendice y dice, tendré paz, me va a ir bien, no va a pasar nada. El Señor es bueno, el Señor me ama, y aunque no le obedezco, pero no pasa absolutamente nada. Eso es una raíz de amargura. Interesante para interpretar Hebreos cuando habla de no sea que habiendo raíz de amargura muchos sean contaminados. Porque normalmente se suele interpretar eso de una perspectiva psicológica. No, ahí no está hablando de psicología occidental. Está hablando de esto. Una raíz de amargura es esto. La Biblia interpreta la Biblia. La Biblia explica la Biblia. La Biblia es el diccionario de la Biblia. Y suceda que al oír las palabras, él se bendiga en su corazón, tendré paz, aunque ande en mi corazón, como a mí me parece, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y dice, no querrá Jehová perdonarlo. Eso no lo va a querer perdonar el Señor. Sino que se llenará de ira, voy un poco más rápido, y dice, y su celo, vuelve a tocar el tema del celo. Fijaos, en este pasaje tenemos amargura, y ajenjo, y celo de Dios, sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, libro y maldición. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará de todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Esto es fuerte, ¿eh? Este pasaje es muy fuerte, lo que significaba ser infiel a Dios. Maldiciones sin perdón, maldiciones escritas en el libro y fuera de pacto. Ahí es nada, por provocar a Dios a celo. Si volvemos, que se me pasó antes, en el versículo 23 de número 5, el sacerdote dice, escribirá estas maldiciones, las de la mujer de espíritu de celo, en un libro y las borrará con las aguas amargas. Es decir, las maldiciones, ¿dónde van? Vamos a quedarnos porque estos son figuras bíblicas, hermano, para entender otras cosas. Esas maldiciones están escritas en un libro. ¿Y cómo se borran? Con aguas amargas. Muy bien. Tenemos que ir así, hermanos, para ver qué nos muestra este pasaje. Romanos 3, voy a leer el versículo 9, 12 y 14. Me estoy saltando muchas cosas, pero si nos vamos a los profetas, por ejemplo Ezequiel, si nos vamos a Ezequiel 23, ahí habla de dos hermanas, Aholá y Aholibá, el reino del norte, Israel del norte, reino del sur, Judá, y las trata a las dos de fornicarias, de rameras, de infieles. Y dice, mira esta, dice, pero la otra también. Es decir, no se salva ninguna de las dos. Y dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Es decir, ni los judíos ni los gentiles se libran. Dice que todos están bajo pecado. Todos, se sea judío o se sea gentil, se está bajo pecado. Versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Hay alguien que se salve de la maldición de desobedecer a Dios? ¿Alguien se libra de la maldición de ser infiel a Dios? ¿El judío por ser judío? No. ¿El gentil por ser gentil? Tampoco. Y fijaos
cómo Pablo vuelve a tocar el tema de la amargura. Versículo 14. Su boca, las aguas amargas, está llena de maldición y de amargura. ¿Vais viendo las conexiones, hermanos? ¿O estáis cansados ya? ¿Vais viendo las conexiones? Y ahora vamos al punto clave. Me gustaría, hermano, y se me ponen los vellos de punta porque hace un momento hemos hecho memoria de lo que hizo el Señor en la cruz. Mateo 27:33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, versículo 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Le dieron a Jesús vinagre mezclado con hiel. Eso sabe amargo. Pero después de haberlo probado, Jesús no quiso beberlo. Ah, no lo bebe. Pero dice el versículo 35. Todavía no lo habían crucificado, pero ahora llega el 35 y dice, cuando le hubieron crucificado. Ahora ya tenemos a Jesús crucificado. Repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta, etcétera, etcétera. Es decir, a partir del versículo 25 ya habían crucificado a Jesús. En el versículo 34 todavía no está crucificado y no bebe. Le dan a probar, pero no bebe el vinagre con hiel. No quiere anestésico en ese momento. Versículo 46. Cerca de la hora novena clamó Jesús a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento en que Dios, el Padre, carga sobre Jesús todas las maldiciones por nuestros pecados, y Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fijaos el 48. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre, poniéndola en una caña, y le dio a beber. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Jesús en la cruz, con toda la maldición de nuestra infidelidad, de tu infidelidad, de mi infidelidad a Dios, imperdonable, no había posibilidad de rescate por nuestros propios medios. Hemos provocado a celos a Dios. Ahora que Jesús está en la cruz y carga toda la maldición de la mujer adúltera sobre él, ahora sí toma las aguas amargas. ¿Y qué significa que Jesús tomara las aguas amargas por ti y por mí? Que esas maldiciones que nos tocaba a nosotros, el estar sin perdón de Dios, el estar separados de Dios, el no tener capacidad ninguna para fructificar, para ser fecundos, es decir, el ser una raza caída destinada a la muerte, imposible. Porque Jesús tomó esas aguas amargas. Él, tú y yo somos salvos. Si esas aguas amargas las hubiéramos tomado tú y yo, ¿cuál hubiera sido el resultado? Como somos pecadores, malditos. Por eso Jesús le dijo a alguno de los discípulos, la copa que yo voy a beber, tú no la puedes beber. Ya la beberás después, una vez que estés justificado. Solo Jesús pudo tomar esas aguas amargas. ¿Jesús desobedeció al Padre en algo? Por eso Jesús pudo tomar esas aguas amargas y resucitó. En fecundidad. Por eso Él es el primogénito de muchos hermanos. Si Él queda solo, no, pero cayó en tierra, murió, y ahora Jesús es fructífero. Porque Él sí era inocente. Y todos los que creemos en Él y aceptamos que Él tomó esas aguas amargas en tu lugar y en el mío, seremos librados de las maldiciones que están en el libro escritas para todos los desobedientes, para judíos o gentiles, da exactamente igual. Apocalipsis 11:18.
se airaron las naciones y tu ira ha venido, la ira de Dios. El tiempo de juzgar a los muertos, etcétera, etcétera. Perdón, vamos a leer un poquito antes. Mira lo que dice Apocalipsis 10, versículo 7. Llega el momento del séptimo ángel, el que va a tocar la séptima trompeta. ¿De acuerdo? Y en el versículo 8 hay un librito que está abierto en mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y ese ángel, el librito se le da a Juan y se le dice, toma, cómelo. Y te amargará el vientre. Volvemos al tema de la amargura. Porque ¿qué está escrito en ese librito? Maldiciones que van a caer sobre la tierra de parte de Dios. Porque todos están en desobediencia. Todos han sido infieles a su Creador. Entonces, ese libro de las maldiciones lo come Juan y amarga. Amarga. Pero en tu boca será dulce como la miel. La justicia de Dios es agradable, pero es dura. Y entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí. Y dice, cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y se le dice, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Las maldiciones de Dios sobre esta tierra. Cuando la gente dice, ¿por qué Dios permite? Aquí viene el zapatazo de Dios. Aquí es cuando Dios dice, se acabó, ya no permito más. Ya ha dado tiempo para que se arrepientan. Y entonces, en el capítulo 11, versículo 18, viene la ira de Dios. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando viene la séptima trompeta. La séptima trompeta que trae, entre otras cosas, la redención, es el tiempo de darle el galardón a los santos, es la resurrección de los muertos, pero también vienen las 7 copas de la ira de Dios, donde los que hemos aceptado que Jesús tomara esas aguas amargas por nosotros, no recibiremos, entre otras cosas. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que crucificó Jesús en la cruz? Versículo 14 de Colosenses 2. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria. ¿Eso quiere decir que la ley de Dios ya no vale? No. Lo que fue clavado en la cruz fue las maldiciones que teníamos en lo alto. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por eso Él fue hecho por nosotros maldición. Por eso, en Tesalonicenses, primera carta, 5:9, dice, no nos ha puesto Dios para ira. ¿Por qué? Porque la ira de Dios que hemos leído en Deuteronomio antes, por haberlo provocado a celo, la llevó Cristo por nosotros y hemos alcanzado salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Entendéis, hermano, la importancia y entendemos cómo Cristo en su obra cumplió perfectamente todos los detalles de la ley de Dios? Todos los detalles de la ley de Dios. El capítulo 6 comienza, dice, habla a los hijos de Israel. Es decir, esto es algo para el pueblo de Dios, para los que están en pacto con Dios. El hombre o la mujer, es decir, esto puede ser un hombre y una mujer, que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Habla de un voto en el que la persona durante un tiempo se dedicaba al Señor. Y ojo, este voto lo encontramos también en el Nuevo Testamento. En Hechos 21 vas a ver cómo el apóstol Pablo va a poner fin a un voto de nazareo. No lo llama voto de nazareo, pero es el único que aparece en la Biblia. Y habla cómo se rapa, y cómo va a Jerusalén, cómo va al templo, y Santiago, y pasa una serie de cosas. Dice, oye, mira, que dicen que tú apóstatas de Moisés, o que enseña a apostatar de Moisés. Y entonces Pablo no solamente pagó el fin de su voto de nazareo, sino de algunos más. Está en Hechos 21. Pero claro, el que no conoce el Antiguo Testamento, todo eso le pasa desapercibido. Ahora, ¿qué pasaba cuando alguien era nazareo y se dedicaba al Señor? No podía, lo resumo, no podía tomar nada que proceda de la vid, ni con alcohol ni sin alcohol. Nada que tuviera que ver con la vid, que era considerado un manjar. No podía pasar navaja sobre su cabeza, ni podía acercarse a persona muerta. Es decir, se tenía que abstener de cosas que, sin estar prohibidas, eran placeres de este mundo, como podía ser las uvas,
que son dulces, el alcohol, además era considerado manjar de reyes. La navaja sobre su cabeza tiene que ver con cuidado personal, también. Y contaminarse por muerto, ni siquiera aunque fuera padre o madre. Esto habla de compromisos familiares y sociales muy fuertes. Hermano, yo creo que como creyentes, a veces es bueno que busquemos tiempos en los que no estamos hablando, esto no tiene que ver con pecar o no pecar, tiempos en los que querramos buscar al Señor y dedicarnos un tiempo a Él, y pueda significar apagar la televisión, pueda significar cerrar un poco la boca de ciertas cosas que nos gustan, lo que ahora los psicólogos llaman exceso de dopamina. No estar tan pendientes de nuestra imagen, no quiere decir que haya que ir hecho un mamarracho ni vestido de cilicio, pero no estar tan pendiente de uno mismo, parar un poco los compromisos sociales para buscar al Señor. Eso es saludable. Eso es saludable. Porque el Señor que tomó por nosotros las aguas amargas que acabamos de decir hace un momentito, ¿no merecerá que de vez en cuando le dediquemos un tiempo especial? Pues ahí tenemos eso como ejemplo. El versículo 21, ¿cuánto tiempo era en Nazareato? Este tiempo apartado dedicado al Señor. Dice de lo que sus recursos le permitieren. Y esto me encanta, porque cada uno tiene unas circunstancias de vida. Si tu trabajo te ocupa muchas horas, por lo mejor un tiempo dedicarte al Señor, pues no puede ser como alguien que tenga un trabajo más relajado. Si eres madre y tienes niños, estás llevando toda tu casa adelante y encima trabajas y esto y lo otro, pues a lo mejor no puede ser tanto tiempo. Pero aún así necesitas tus tiempos de dedicación al Señor, en función de lo que los recursos te permitan. Lo hemos cantado antes. La famosa bendición sacerdotal con la que termina el capítulo 6. Cortita, pero espectacular. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, es decir, dile a los sacerdotes, así bendeciréis a los hijos de Israel, es decir, a los que están en pacto con Dios. ¿Cuál es la bendición para los que están en pacto con Dios sacerdotal? Nuestro sumo sacerdote ahora es Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la bendición de Cristo para los hijos de Dios, para los que estamos en pacto con Él? Te bendiga y te guarde. Es curioso que cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, lo pone en ese huerto para que lo labre y lo guarde. Así que el Señor nos cuida a nosotros como si fuéramos su propio huerto. Bendición y cerca, protección. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esto es una expresión que en hebreo quiere decir como el Señor te sonría, en el sentido de se agrada de verte. Que el Señor se agrade cuando nos mire. ¿No has visto cuando tienes un niño pequeño, tu hijo, y cuando es pequeño y hace cosas y te encanta, la carita que babeamos los padres? Porque el Señor se derrita cuando nos vea. Y tenga de ti misericordia, compasión. Esto se entiende. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz, shalom. ¿Tú has visto estos documentales cuando el león está en medio de la sabana con el rostro alzado así, dominando aquello? Que sea el rostro del Señor el que se alce sobre nosotros, no solamente en forma de protección, sino reinando, gobernando y diciendo, ustedes sois míos, me pertenecéis. Y ponga en nosotros paz, equilibrio, con Él, entre nosotros y con nosotros mismos. Y para terminar, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel, versículo 27, esto es espectacular, hermano. Esto es impresionante. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel. Los sacerdotes tenían que poner el nombre de Dios sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré. Poner el nombre sobre los hijos de Israel. ¿Qué significa eso? ¿Tú sabes de quién dijo eso Dios? En Éxodo 23,
En el versículo 20 y 21, Dios le dice a Israel, mira, mando mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en la tierra. Dice, guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Dice, porque mi nombre está en él. ¿Quién era este? ¿Quién era este ángel en el cual Dios el Padre había puesto su nombre en él? Era el Señor, antes de encarnarse. Y ahora la bendición sacerdotal significa que el nombre del Señor es puesto sobre los hijos de Israel. ¿Entiendes esto? Exactamente igual que en el Señor. Esto es tremendo, hermanos. Hay una identificación tan plena entre Cristo y la Iglesia. Termino con un versículo y ni siquiera lo explico, pero tiene que ver con esto. Juan 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor por su palabra.